estoy a ver tu gracia. Aquí estoy a ver tu gracia, a darte mi adoración, a darte mi adoración, a humillar mi corazón, Señor, mi corazón delante de tu majestad. Oh Dios, oh Rey, Dios, oh Rey. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres todo para mí. Del universo eres Rey y con mi vida te adoraré. Aquí estoy, te doy las gracias. Te doy las gracias. Aquí estoy por tu gracia. Aquí estoy por tu gracia. Porque tu vida diste a mí. Porque tu vida diste a mí. Tu Hijo fue entregado aquí. Tu Hijo fue entregado aquí. Y cómo no he de adorarte, oh Dios, oh Rey, oh Rey. Aquí estoy, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres todo para mí. Del universo eres Rey y con mi vida te adora. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres todo para mí. Del universo eres Rey y con mi vida te adoraré. Y con mi vida te adoraré. Y con mi vida te adoraré. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre nuestros ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad, radiante en toda tu gloria. Derrama tu poder y amor sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero ver. Abre nuestros ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad, radiante en toda tu gloria. Así es, Señor. Derrama tu poder y amor sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad, radiante en toda tu gloria. Derrama tu poder y amor sobre tu pueblo, Padre Santo, 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 Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres Señor. Santo, 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 solo tú, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, hermanos, Santo es nuestro Dios. Santo, 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 solo tú, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Esta yo creo que también se la saben, hermanos.
es muy conocida. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor. Bueno es alabar a nuestro Dios, hermanos. Amén. La semana pasada comenzamos a ver algunos de los milagros de Jesús, ¿verdad? Este canto nos recuerda que dice: el ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Ese es nuestro coro. A ver si se acuerda de este, hermano. Todo pasa, mas tú no pasas. Mas tú no pasarás. En gracia, En gracia, tú siempre tú reinarás. siempre reinarás. Todo pasa, Todo pasa, mas tú no pasarás. en gracia, En gracia, tú siempre tú reinarás. siempre reinarás. Dios sobre todo, Dios sobre todo, tú cerca estás. cerca estás. Toda rodilla se doblará, Toda rodilla se doblará. Dios sobre todo, Dios sobre todo, tú cerca estás. toda rodilla se postrará. Toda rodilla se postrará. La injusticia cargaste en la cruz. La injusticia cargaste en la cruz. Exaltado en gloria eres Jesús. Exaltado en gloria eres Jesús. La injusticia cargaste en la cruz. La injusticia cargaste en la cruz. Exaltado en gloria eres Jesús. Exaltado en gloria eres Jesús. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. El ciego ve, el ciego, el sordo irá. El sordo irá, Los muertos se levantarán. muertos se levantarán. Y tú, mi Dios, y tú, mi por siempre Dios, reinarás. por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo irá, los muertos
se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Una vez más, hermano, ¿crees en los milagros de Jesús? El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Dios sobre todo, tú cerca estás, en toda rodilla se postrará. Dios sobre todo, tú cerca estás, toda rodilla se postrará. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Así es, Señor, reinando para siempre, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, hermano. Podemos tomar nuestro lugar. Amén. Pues por lo que veo ahora sí estamos puros de casa. Deberíamos de, como vamos a ver en el estudio de hoy, cómo Dios llamó a sus discípulos, nosotros también tenemos que empezar a llamar, pues no tanto a nuestros discípulos, sino a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra gente que vea un testimonio en tu vida para que realmente él también quiera acercarse a Dios, quiera recibirlo, tenga ese gran regalo que Dios nos dio, que es la salvación. Entonces, pues hoy la bienvenida, realmente somos pocos y todo. También queríamos pues mencionar, digo, ¿hay alguien aquí que cumple en marzo? ¿No? ¿Ninguno de los de marzo? ¿Hay alguien de marzo? Para ver si ahora después sabríamos quiénes cumplen en el mes de marzo para felicitarlos, para dar la gloria. Pues bueno, entonces si quieren vamos a pasar ahora a nuestra lectura alternada, ahorita que no tenemos la lectura. La lectura se encuentra en Juan. Si tienen Biblia y si quieren vamos a hacerlo así, abran su Biblia por favor, en Juan 17. Vamos a ver del 20 al 24. ¿Sí? Entonces cuando vean que yo termine, si quieren ustedes dicen el siguiente versículo. Y dice así, si gustan ponerse de pie por favor para la palabra de Dios. Juan 17 del 20 al 24 vamos a leer. Y donde yo me pare ustedes siguen. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Yo les he dado gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Ahora sí que aquí vemos cómo tenemos que darle la gloria a Dios, de que siempre Dios quiere que le sigamos, Dios quiere que estemos siempre a su lado. Y para que tú puedas seguir a Dios y todo, pues tienes que tener una vida también
una vida entregada, una vida limpia, una vida sin pecado. Sabemos que vamos a seguir cometiendo pecados en nuestras vidas, pero si tú los estás confesando, si tú estás tratando de cambiar tu vida, de ver la manera diferente de vivir, una vida en la cual, si tú pones todo en las manos de Dios, como veíamos, pues tu vida va a empezar a cambiar, tú mismo vas a empezar a cambiar, la gente va a empezar a ver que estás siendo diferente, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos la luz, que seamos diferentes a lo que estamos viendo, como veíamos en las canciones de hace rato, ¿no? En la alabanza, el ciego ve, el sordo, todo mundo. Para Dios no hay imposibles. Amén. Para Dios todo es posible. Entonces tenemos que tratar de ver que también lo puede hacer en nuestras vidas y que realmente nosotros entreguemos todo lo que tengamos, las dificultades, las situaciones, y que Dios siempre hagamos, ¿no? Ahora vamos a pasar a nuestra oración congregacional, en la cual pues vamos a orar, aunque ahora vamos a tener la petición por Gibraltar. Gibraltar ahora sí que es ese territorio británico que está entre África y España, y que todo mundo conoce, libre de impuestos y de todo, y que realmente ese lugar ha cambiado y ha habido, porque toda la gente lo ha aprovechado, pero para mal, ¿no? Para más corrupción y más cosas y todo, pero cómo orar ahí viven judíos, nos estábamos viendo que aquí que realmente hay de todo, orar por salvación, ¿no? Pero a mí siempre también me gusta orar pues por nosotros mismos, por la iglesia y por los que estamos aquí. Sabemos que Gibraltar tiene muchos problemas, pero nosotros también tenemos, y Dios lo que quiere es que te acuerdes también de todos, pero que realmente empecemos a ver nuestra vida en la iglesia, cómo estamos, dónde estamos, con quién estamos, qué hacemos, para que realmente cada vez nos unamos, y como lo estamos viendo, ¿no? Que nosotros realmente sigamos a Jesús y no a la persona. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Sabemos que somos imperfectos y que tenemos muchos defectos, pero que siempre Dios está con nosotros. Entonces eso es lo importante que tenemos que ver, ¿no? Que oremos esto. También tenemos pues la mamá de Beto, y vamos a orar por ella, y nos pasaron si vieron en el chat que falleció la mamá de Beto, pues Dios la llamó, ahora sí que era lo mejor para ella en ese sentido. También por el hermano Israel, el hermano de Héctor, que está por un trasplante, pero sobre todo por la salvación y por la salud de cada uno de nosotros, y por todo lo que estamos pasando. Como decíamos, cada vez la pandemia la tenemos más cerca. Antes era de que sí, alguien, pero ahora ya sabemos, ya decimos que algún pariente, alguien muy cercano, o algo está pasando. Entonces es algo que tenemos que entender y estar orando tanto por nosotros mismos, por nuestra salud y por la salud de los que estén pasando una prueba o algo, pero sobre todo eso, que veamos que Dios tiene siempre el poder de todo y está a través de nosotros, ¿no? Entonces, si me quieren acompañar, vamos a orar para que Dios nos siga bendiciendo. Señor, te quiero dar gracias por Gibraltar, Señor, gracias porque pues es un lugar que tú pusiste, pero que realmente la corrupción ha acabado. Y así también te quiero pedir por nuestro país, Señor. Sabemos que estamos pasando por muchas pruebas de salud, económicas, de situaciones de trabajo, que esta pandemia que llegó al mundo, Señor, que realmente la gente pues está haciendo destrozos en muchas familias, ha separado familias, cuántas cosas, Señor, te pido para que tú muevas y nos cuides a cada uno, Señor, que realmente tus hijos que somos, Señor, tú nos cuides, tú nos des esa salud, esa protección, pero que también nosotros lo hagamos, Señor, no nada más sabiendo que tú estás, sino que nosotros tenemos esa protección, que realmente nos cuidemos, que cuidemos a los demás también, Señor, y sobre todo el darte gracias, porque pues tú pusiste tu mano en la mamá de Beto, Señor, tú sabes el porqué de las cosas, a veces no entendemos, pero después nos damos cuenta que fue la mejor decisión. Y te pido también por Israel, el hermano de Héctor, que ojalá encuentre rápido para poder hacer ese trasplante que necesita, tanto económicamente como pues todo lo que se necesita, Señor, para eso. Y sobre todo, Padre, el pedirte que tú nos sigas bendiciendo como iglesia, nos sigas uniendo, nos sigas viendo, Señor, que realmente esta iglesia es para ti, que este lugar lo abrimos para ti, que tú eres el único, Señor, para el cual realmente nos vas a traer o más gente, o vas a hacer que este lugar, Señor, sea bendecido, y que sigamos siendo bendecidos cada uno, Señor. Te pido por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, por los que no pudieron venir el día de hoy, pero sobre todo, Señor, el darte la gloria y gracias, porque tenemos que poner siempre los ojos en ti. Tú tienes ese amor que nunca nos deja, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.
Entonces, si quieren, ahora pasamos a... Ahí vi que traías la ofrenda para los que estamos. Cordero Santo, voy a dar tu grandeza. Solo tú eres digno, yo te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das para que nosotros también podamos dar un poco, Señor. A veces tú pones en nuestros corazones el dar y sabemos, Señor, que hay situaciones difíciles en nuestras vidas, pero si confiamos que así como damos vamos a recibir, Señor, tú siempre nos vas a seguir bendiciendo. Cuídanos, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pepe. Pues, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias a Dios porque seguimos aquí con la nueva serie al libro de Marcos, este evangelio, el primero que se registra. Y me gustaría que fueran conmigo a Marcos 3, versículos 13 al 35, y vamos a estar reflexionando en este pasaje, Marcos 3, del 13 al 35. Como vimos la semana pasada, habían discípulos que Jesús buscaba, ¿no? Y que tenían una fe arriesgada, una fe... Eran tres cosas, ¿no? Era social, arriesgada y gozosa. Ok, ahora vamos a ver los discípulos que Jesús llama, los discípulos que Jesús llama. Y esto está en Marcos 13, del 13 al 35. Dice así la palabra del Señor. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, y no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual,
excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos estaban afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora que estamos abriendo tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que nos dé tu palabra y que nos enseñe lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te pido que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que permitas que nuestra atención esté enfocada únicamente en ti y que, Señor, hables a través de mí, solamente por el nombre de Jesús. Amén. Pues una de las primeras lecciones que nos toca aprender como niños, y aquí quizás pueden recordar sus lecciones de preescolar, es a saber ubicarnos espacialmente de acuerdo a un punto de referencia. Casi siempre es nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos nuestro punto de referencia y aprendemos cosas como cerca, lejos, afuera, adentro, alrededor, arriba, abajo, a través, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en este pasaje es precisamente esta relación de espacio. A veces hay algo que está afuera, a veces algo que está dentro, cerca, lejos, y el punto de referencia siempre va a ser Jesús. Y algo que podemos ver en cuanto a nuestra propia fe, y pensando en esto del espacio, de la referencia a algo o a alguien que está en una proximidad con nosotros, es que nuestra fe muchas veces depende de lo físico. O sea, necesitamos muchas veces de lo físico para poder entonces que nuestra fe esté bien cimentada. Y si no me creen, si van a Éxodo, pueden ver cómo los israelitas, cuando Moisés, que era ese punto de referencia físico, fue sacado del medio por un momento, él estaba allá arriba con Dios recibiendo las tablas de la ley. En eso el pueblo se empezó a alocar y se empezó a desesperar y empezó a adorar a un becerro de oro hecho por sus manos. Y yo creo que todos nosotros, en algún grado, ya sea un poco más bajo, un poco más alto, tendemos a necesitar de estas como muletas de la fe, ¿no? Que pueden ser amuletos, pueden ser imágenes, pueden ser otras personas. Hablando de la iglesia en particular, a veces si está el predicador, si está el pastor, si está el presente, entonces mi fe puede estar bien. Pero aquí lo que vemos es que Jesús llama a sus discípulos, ellos responden y se acercan a Él y como resultado hacen su voluntad. Los discípulos que Jesús llama son aquellos que vienen a Él y que se quedan con Él y que como resultado en sus vidas van a hacer su voluntad. Y en contraste lo que vamos a ver es que hay otros grupos que aunque tienen cierto grado de proximidad, no se les puede considerar sus discípulos, pero hay grados de proximidad, están cerca, lejos de Jesús. Y esto lo podemos ver en dos formas en el texto, y lo podemos pensar en un sándwich. Podemos pensar en los que son discípulos, aquellos que Jesús ha llamado, y esto está en versículos 13 al 19, y luego al final en versículo 35. Lo que hace un discípulo lo convierte en discípulo. Lo que practica ese discípulo es lo que lo hace discípulo. Y en segundo lugar, en medio del sándwich, lo que hace un no discípulo, a nosotros que estamos llamados a ser los discípulos de Jesús, nos muestra o pone de relieve lo que sí hace un discípulo. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
Vamos a pensar en los discípulos que Jesús llama, que están cerca de Él, que responden y que participan, y cómo esto tiene que ver con nuestra fe hoy, donde Jesús no está físicamente con nosotros. En primer lugar, responden al llamado y se reúnen con Él. Desde el primer momento, así nos dice nuestro texto de hoy. Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales ¿qué? Se reunieron con Él. Aquí vemos, en primer lugar, esa soberana elección de Dios, donde Él elige libremente a quien quiere. En este caso muy particular, se nos llama o se nos dice de los 12. Y esa soberana elección se puede ver en el tipo de personas que eligió. Simón Pedro, Andrés, Juan, eran pescadores, gente del vulgo, podríamos decir, gente sin educación, gente sin mucha importancia. Pero también eligió a un Leví, que era una persona con dinero, que había logrado ese dinero a base de extorsionar a su propia gente. Podemos pensar en aquel que era el celote, Simón el celote, que era como un revolucionario anti-imperio, en contraste con Leví, que estaba muy cerquita del imperio. Él, lo contrario, quería deshacerse del imperio. Y un traidor, que fue Judas, y aquí nos dice exactamente, el que lo traicionó. Entonces, en primer lugar, podemos pensar que un discípulo es aquel que es llamado, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Jesús mismo. Él llamó a quienes quiso. ¿Y qué hacen esos que llaman? ¿A que Jesús llama? Responden. ¿Cómo responden? Se reúnen con Él. Ninguno dijo que no. Todos fueron con Él. Y en segundo lugar, lo acompañan. Eso nos dice el mismo texto en versículo 14, que dice que los designó para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Pero en primer lugar, ¿qué viene? El estar cerca de Él, el acompañarlo, el aprender de Él, ver cómo es Él, imitarlo. Y es esta relación estrecha de maestro y discípulo de aquel entonces. Un maestro no era simplemente un docente que da una materia y se retira, sino era una figura tan importante que cada discípulo que lo tomaba como maestro estaba con él, aprendía de él, dormía con él, veía cómo se comportaba. Y por último nos dice aquí que participan de la misión. ¿Por qué? Porque les dio una misión importante, que era enviarlos a predicar, versículo 15, ejercer autoridad para expulsar demonios. Y en Mateo 10:8 habla de que también les dio un poder especial para sanar a los enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Si han estado siguiendo la serie, ¿cuál es el común indicador de Jesús y su fama? ¿Cómo va? Creciendo. Va creciendo, cada vez más multitudes lo siguen, cada vez más gente viene y quiere ser salvada por Él, sanada por Él, quieren ser liberados de los demonios por Él. Y entonces es muy lógico que Jesús ahora esté otorgando de su misión a estos 12 que eligió, a estos 12 apóstoles. Y algo importante que hay que mencionar es que este llamado fue especial para los apóstoles en ese momento. En ese momento, los que fueron llamados apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo, recibieron esta misión. Pero lo que quiero que veamos para nosotros hoy es la diferencia que Jesús pone en los énfasis de sus discípulos. ¿En qué sentido? Hay una tendencia de ver el cristianismo como una red de mercadeo. ¿En qué sentido? Que Jesús es ese bien que se obtiene a través de la fe, pero que hace ciertas transformaciones en nuestra vida, y entonces inmediatamente ve por 2, 3 más y tráelos aquí, y esos 2, 3 más deben de traer a 2, 3 más y hacer crecer la red. Pero quiero que vean, o que vean conmigo, que noten conmigo, que Cristo nos llama
o llama a sus seguidores para estar con Él, para acompañarlo, para entablar una relación directa con Él. Y si no pensamos en eso o no reflexionamos sobre lo que realmente significa ser discípulo, puede que nuestras vidas sean de mucha acción, mucho servicio, mucha evangelización, pero que realmente no están conociendo, no estamos relacionándonos con aquel a quien estamos predicando. Mucha acción, poca devoción. Pero lo que vemos aquí es que primero Cristo los llama, ellos responden y lo acompañan. Y una vez que hay ese acompañamiento y que hay esa devoción y esa relación directa con Él, entonces sí, tenemos ese privilegio de poder participar en su reino. Marcos, como hemos visto, es ese evangelista que no da mucho discurso, ¿no? Él es acción, acción, acción. Y prácticamente pues descarta todo el sermón del monte, porque cuando elige a sus discípulos es precisamente en ese monte. Y lo que vemos en el sermón del monte es cómo Jesús habla de esa devoción, la devoción que realmente Dios quiere. ¿Qué dice? Cuando oren, no sean como los que van y oran en las esquinas, sino oren en lo secreto. Y en lo secreto es lo menos glamoroso, o sea, estás tú y Él. Y cuando hagas obras de servicio, hazlas en lo secreto, no andes cantando las obras que hagas, porque tu Padre que está en lo secreto te lo va a recompensar. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy, en el sentido de que nuestra relación con Dios es en lo secreto, donde nadie ve, donde nadie puede contar los minutos que oras ni las obras que haces, ¿no? Entonces, los discípulos que Él llama son aquellos que lo acompañan. Ahora, lo que vamos a hacer es ver tres grupos de los no discípulos. Y lo que vamos a hacer es mencionarlos, ver lo que están haciendo y después aplicarlo en reversa. Es decir, lo que sí un discípulo hace. Porque podemos aprender mucho de los no discípulos en estos pasajes. En versículos 20 y 21 vemos un grupo de personas que sí tenía cierta proximidad con Jesús, que lo conocían, sabían quién era, pero que realmente no entendían su misión. Vean en versículo 20, dice: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Y el 21, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Y como vimos, la multitud sigue creciendo, la fama de Jesús sigue acrecentándose de tal manera que no podían comer ni él ni sus discípulos. Y cada detalle es importante, porque esta acción de que no pueden comer, que está tan lleno que ni siquiera les pueden traer la comida o no pueden comer en ese momento, hizo que estos parientes llegaran para hacerse cargo de él, porque están dudando de su estabilidad mental. Hay cierto debate para determinar a quiénes se refiere aquí cuando habla de sus parientes, porque literalmente significa los de su parte, o sea, los que están con él, los que de alguna forma tienen relación con él. Algunas traducciones dicen que son sus amigos, refiriéndose a personas que lo conocían, que tenían cierta relación con él, que se criaron con él en Nazaret. O también a veces se refiere a su familia directa, o también se refiere a personas que, como digamos, discípulos un poco más alejados, que no estaban tan cerca de él, pero que estaban de acuerdo con su misión. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que estas personas, este grupo, acude a Jesús en este momento. Me imagino viendo las multitudes, viendo cuánta gente está yendo con Jesús, que de repente de ser un carpintero durante 30 años, o más o menos 30 años, de repente está ahí y la gente lo sigue y él lo sana. Pues han de haber pensado que su estabilidad mental no está bien, y sobre todo porque está descuidando su cuerpo, ni siquiera puede comer. Quizás llegaba cansado, quizás todos los días se la pasaba de pueblo en pueblo predicando, sanando.
Y si tú has tenido o tienes un familiar que padezca de alguna situación mental, algún trastorno que requiera cuidados, creo que entienden bien. O sea, realmente no podemos juzgarlos demasiado fuerte a estos parientes, ¿no? Porque entendemos que una persona que tiene un problema mental no puede hacer muchas cosas, necesita cuidados intensivos y constantes. Pero aquí están estos parientes, estos de su parte, que quizás con una buena motivación, pero en realidad es que no tienen un buen entendimiento de quién es Jesús. Esa reacción en versículo 21 nos dice que realmente no estaban lo suficientemente cerca de Él para saber que estas acciones de Jesús, estas acciones de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de ni siquiera comer, saltarse el desayuno, todo eso no venían de una persona inestable mentalmente, sino de un Jesús que tiene un corazón compasivo, de un Jesús que tiene un corazón lleno de misericordia, que no le va a importar si se salta una comida con tal de sanar a alguien en necesidad. Y también nos dice que estaban lo suficientemente alejados para no ver que Jesús no vino a ser un carpintero, no vino a ser una simple persona, sino Él tenía una misión que cumplir, Él tenía un mensaje que llevar y un destino por delante. Y ¿saben qué? La verdad es que esta descripción o conclusión de los parientes en versículo 20 y 21 en realidad no es tan descabellada. ¿Por qué? Porque después de todo el Evangelio de Cristo es considerado hoy en día como una locura. El apóstol Pablo así lo registra en 1 Corintios 1:18 cuando dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Y hay una posibilidad de que estemos quizás de parte de Jesús, como que sí lo tenemos como en una alta estima, como un maestro, sí nos maravillamos de sus obras que son maravillosas, que son desinteresadas, altruistas, pero como que ir más allá y considerar que dar la vida por Él, es decir, dejar nuestra vida como está y seguirlo a Él y dar la vida por Él así como Él la llegó a dar por los pecadores, como que es un costo demasiado alto para pagarlo. Y esta locura se hace más patente porque de repente nos encontramos con historias de gente que, por ejemplo, dejó una herencia que tenía para irse de misioneros. Y sobre todo sus padres son los que no entendían cómo puedes dejar todo lo que tienes por irte a servir a Jesús en alguna villa remota. Es una locura. Pero no solo son en esos casos. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ya vimos, ellos responden, ellos dejan todo, ellos lo siguen. Pero seguramente aquí, me atrevo a decir que hay varios de ustedes que han tenido oportunidades laborales o experiencias que algunos de nosotros solamente soñaríamos con tener, que han tomado decisiones duras por seguir a Jesús. Quizás renunciando a un prospecto de un esposo, una esposa, o tener que tomar esa decisión tan difícil entre seguir a la familia o seguir a Cristo, o incluso poner en riesgo su salud o su economía por seguir a Cristo. Pero esto también nos obliga a que pensemos si en realidad estamos siendo esos discípulos que Jesús llama a estar con Él, a aprender de Él y a participar con Él. Lamentablemente lo que observo es que aquí en nuestro cristianismo occidental el vicio número 1 es el confort, la comodidad. El buscar estar cómodos por encima de cualquier cosa y que cualquier tipo de sacrificio que Jesús nos esté mandando o que represente el seguir a Jesús es una locura y no lo vamos a hacer. Pero sí, para los discípulos que Dios llama es una locura
pero esa locura se convierte en poder de Dios, poder para darlo todo, no importando el costo. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, porque lo conocemos, porque estamos cerca de Él y aprendemos de Él. Ese es el primer grupo, los parientes que no lo conocían bien. Pero tenemos un segundo grupo de gente que lo estaba conociendo mejor, que quizás no llevaban mucho tiempo conociéndolo, pero cada vez más su fama crecía y ellos estaban como, ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué enseña lo que enseña? Y estos son los maestros de la ley. Pues los maestros, como bien comento, habían llegado a un cierto entendimiento de quién era Jesús. Por ejemplo, lo habían encarado cuando sanó al paralítico que fue bajado por sus amigos, y que ahí Jesús habló de perdón, habló de autoridad para perdonar pecados, y luego sana al paralítico. También lo habían criticado porque entró a la casa de Leví, que era un pecador, y le decían, ¿cómo come con pecadores? Fueron con el chisme de que sus discípulos comían espigas en día de reposo, y Jesús ahí les demostró que era mayor que David. Y después de que Jesús los dejara callados cuando estuvieron debatiendo sobre si sanar o no en sábado, como que ahí ya les llenó el vaso y empezaron a tramar su muerte. Y aquí en Marcos 3, los fariseos mismos, por su propia iniciativa, descienden desde Jerusalén a Capernaum. Literalmente es lo que dice ahí la palabra cuando dice que fueron, en versículo 22, que habían llegado de Jerusalén. Literalmente es que descendieron, y es porque Jerusalén estaba en un punto alto y Capernaum estaba a unos 800 metros, pero hacia abajo. Pero podemos verlo en dos formas. Uno, literal, bajaron, pero también imaginen lo que significaba para un maestro de la ley estar allá en Jerusalén, en la Meca del estudio de las Escrituras, y tener que bajar, o sea, como bajar ahí donde está la gente de pueblo, los que no están a nuestro nivel. Y ahí vienen los fariseos, las mentes brillantes que interpretan la ley de Dios y vienen buscando a Jesús. Y lo que hace Marcos es que incrusta este episodio justo después de los parientes, cuando Jesús expulsó a un demonio que era sordomudo, bueno, más bien que mantenía a un hombre sordomudo. Jesús expulsa al demonio y el hombre habla. Y los maestros de la ley están ahí, quizás hablaron entre ellos, ahí un poco a las afueras, y quizás a la gente que iba pasando, oye, ¿cómo Jesús está haciendo cosas? No, expulsa a los demonios por Belcebú. ¿Y qué hace Jesús? Pues en versículo 23 dice, Jesús los llamó. Entonces imagínense, están allá afuera y Jesús los pone cerquita de él, los trae. A ver, vamos a hablar. Los llama, y llamándolos junto a él, empieza a hablarles en parábolas. Lo más seguro es que los maestros no llegaron con buenas intenciones. Jesús los acerca y los confronta por medio de parábolas. Y les dice que un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar, y una casa dividida contra sí misma no va a poder permanecer. Y yo me imagino a los fariseos en ese momento diciendo, bueno, sí, es verdad, concuerdo contigo, Jesús. Pero luego, con toda esta autoridad que Jesús tiene, les asegura, bueno, si esas dos cosas son ciertas, entonces la tercera también lo es. Que si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin, su reino. Y aquí el argumento que Jesús está dando es que, a ver, por 40 días él estuvo tentado por Satanás, ¿y qué pasó al final? Jesús venció. Y luego las multitudes de endemoniados que venían buscando liberación y eran liberados, pues eran un testimonio de que Jesús estaba haciéndolo. Entonces llegó alguien que, si no es Satanás o no proviene de Satanás, por todo esto, porque una casa dividida no puede permanecer, entonces el reino de Satanás ha llegado a su fin. Ahora, lo que sigue después que explica Jesús es impresionante, porque dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces, si lo ata,
podrá saquear su casa. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para los maestros de la ley? Ellos venían diciendo, Jesús seguramente no es de Dios. Él viene del diablo y por ese poder del diablo saca a los demonios. Pero luego Jesús les hace ver que no es así. Y entonces ellos tienen justo enfrente de ellos, cerquita de ellos, a la persona que tiene el poder para atar a ese hombre fuerte. Lo está haciendo con sus acciones. Y ellos, ¿qué están haciendo? Demostrando que están en contra de él. Y se vuelven aún más graves las implicaciones cuando Jesús les dice: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno. Y Marcos aclara, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Estas son palabras muy fuertes, pero Jesús lo que les está demostrando es: si ustedes no reconocen de quién vengo, están en graves problemas. Y esa es la misma advertencia para todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús, que pueden tenerlo cerquita y que aún así siguen sus vidas como si nada, o incluso que con sus acciones demuestran estar en contra de Jesús. Y son palabras fuertes para estos maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos sabían sobre la palabra de Dios. Ellos eran los más apasionados de que la palabra de Dios fuera aplicada en las vidas de todos los demás, ¿no? No tanto de ellos, pero quería que todos alinearan sus vidas conforme a las enseñanzas de la palabra. Pensaban que su fervor, su devoción, sus muestras de devoción, como que eso los ponía en una posición de superioridad por todos en Israel. Pero aún con todo ese conocimiento mental, no podían ver a este Jesús que venía de parte de Dios, que era el mismo Hijo de Dios, con quien el Padre está muy complacido y en quien el Espíritu de Dios se posa. De hecho, hay una profecía sobre Jesús en Isaías que dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero ellos estaban diciendo, no, viene del diablo. Y hay un poco ahí, esto lo prediqué el domingo pasado y varias personas llegaron, oye, me quedé muy asustado por esa parte de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, como que decían, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo lo que les decía era, a lo que se refiere es que cuando no estás de parte de Jesús, pues no puedes encontrar perdón. No hay perdón fuera de Jesús. Entonces tienes que creer que Jesús viene de parte de Dios. Y al creer que viene de parte de Dios y que el Espíritu Santo está en él y que son uno como Trinidad, entonces estás bien. Y les digo lo mismo a ustedes para que no se vayan con esa duda. Pues bien, muchos hoy en día podrían decir que están cerca de Jesús porque saben mucho sobre él. Inclusive pueden tener una teología muy avanzada, más que nosotros, y pues creer que eso los va a salvar. Pero ¿saben qué? Lo que necesitan es una relación real, una relación íntima y vibrante con Jesús. ¿Por qué? Porque como hemos visto ya, los discípulos que Jesús llama son aquellos que responden, que se acercan a él, que lo acompañan y también son capacitados para poder conocer y para poder reconocer lo que es de Cristo. Ellos son capacitados para leer las Escrituras y entonces ver a Cristo en ellas. Tienen el discernimiento para saber que algo es del Espíritu Santo o realmente no lo es. De hecho, en Marcos 4 Jesús cuenta varias parábolas sobre el reino y todos estos tienen que ver con semillas o árboles creciendo de lo poco a lo mucho, y nadie las entendía hasta que Jesús llegaba y se las revelaba y se las decidió revelar a sus discípulos. Y eso es una realidad del día de hoy, que sin la revelación de Dios es imposible entender las cosas del reino ni tampoco ser parte de él. Ahora, algo que he visto es que en nuestras iglesias en general, pero voy a hablar de las iglesias, esta iglesia, la iglesia madre allá en Bugambilias, es que hacemos mucho hincapié en el estudio sistemático de la Biblia, en una interpretación sana de todos los textos
buscando el contexto, exponer de la mejor manera posible cada texto. Pero si finalmente Cristo no es fielmente predicado ni exaltado, ¿saben qué habríamos hecho? Habríamos hecho el trabajo de un buen maestro de la ley, que puede leer las letras e interpretar, pero que no tiene fruto. ¿Y saben dónde se ve esa falta de fruto? Cuando hay divisiones. Cuando hay divisiones por cosas tan secundarias como algunas doctrinas por ahí que son más teorías que nada, y que esa división no solamente queda en lo mental, sino que se traduce en falta de comunión. Ahí habríamos caído en esta parte de una casa dividida. Y lo que dice Jesús es una advertencia también para nosotros hoy, que no puede permanecer una casa dividida. Ya vimos en el servicio anteriormente este pasaje en Juan 17, que Jesús dice: no ruego por estos. Jesús está orando, y no está orando por los 12, aquí ya está orando por los que le siguen a los 12, por ende nosotros. Dice: ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El mundo reconocerá que somos los discípulos que Jesús llama por el amor que nos tengamos, y por ese amor traducido en una unión. Y por último tenemos el tercer grupo, que es la familia de Jesús. Versículos 31 y 32. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. De los tres grupos que hoy vamos a ver, sin duda este es el grupo mucho más cercano. ¿Por qué? Porque pues habían vivido con Jesús, convivido con Jesús, reído con él, trabajado con él. María, los hermanos habían pasado tiempo con él durante 30 años. Pero aún así, Marcos, que es el más breve de todos los evangelistas, nos da el siguiente detalle en versículo 31. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Y esto me hizo pensar en aquellas ocasiones en las que si te llaman a que quizás recojas a alguien o recoger a alguien o algo en una fiesta que ya está empezada, pues ¿cómo llegamos? Estamos ahí con un poco de pena, no queremos entrar, vemos a la gente que está riendo, festejando, y nosotros llegamos como un poco intrusos, no pertenecemos, y a veces nos invitan a pasar y que decimos: no, gracias, aquí espero, ¿no? Como que vemos eso aquí, ¿no? Este grupo de personas que históricamente son los más cercanos a Jesús, realmente no están con él ni le siguen, pero sí esperan que de alguna manera sea él quien vaya con ellos. Y podemos verlo esto como un acercamiento, pero bajo sus propios términos, como un Jesús que pues cuando yo lo necesite yo le llamo para que venga, ¿no? Sigo mi vida como de lunes a viernes, a sábado, como sea. El domingo es cuando sí, que venga conmigo, ¿no? Pero Juan en su evangelio nos dice acerca de los hermanos de Jesús que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces está aquí la familia de Jesús. Realmente no se nos dice cuál fue el motivo por el cual fueron a Jesús, pero por lo menos hasta este punto en el relato, la familia de Jesús realmente como que no entiende el propósito de Jesús en la tierra. No lo siguen, realmente son no discípulos. Lo notamos en esa lejanía, mantenerse afuera. Claro, había mucha gente, pero ni siquiera uno de ellos se atrevió a ir y decirle: oye Jesús, estamos aquí, ¿podemos pasar? Pero finalmente lo que hace Jesús nos muestra otro
acercamiento sobre quiénes sí son los discípulos que Jesús llama. Ya vimos estos tres grupos: los parientes, los maestros de la ley y la familia directa. Lo que nos demuestran es que son no discípulos de Jesús, pero Jesús al finalizar nos da otro detalle sobre los que sí son sus discípulos. Y son aquellos que están tan cerca de Él que quieren hacer su voluntad. La reacción de Jesús cuando en esencia le dicen: Jesús, deja lo que estás haciendo y ven a ver a tu familia, en última instancia son lo que marca a un discípulo que Jesús llama. ¿Qué dice Jesús en versículo 33? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiero que noten eso en especial. Cuando echa esa mirada a los que están sentaditos cerca de él. En otra versión dice que estaban en círculo alrededor de él. Jesús aprovecha la interrupción de los hermanos para revelar más sobre su misión. Y lo que vemos aquí es que Jesús abre la puerta para muchos. ¿Por qué? Porque ve a los que están alrededor de él físicamente, pero luego dice: cualquiera que haga la voluntad de Dios. Es como si estuviera diciendo: aquellos que logran hacer la voluntad de Dios van a ser mi propia familia. ¿Cómo es posible esto? Y la pregunta más grande es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues en Juan 6, Jesús nos dice cuál es la voluntad de Dios. Cuando está hablando y dice que es la voluntad del Padre que Jesús no pierda nada de lo que le ha dado, y dice: la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Cristo? Pues hasta el momento en el relato hemos visto un Jesús predicando, un Jesús mostrando compasión, llevando sanidad, llevando liberación. Pero últimamente su ministerio va a concluir en un lugar llamado el Calvario, ahí donde fue entregado para morir, fue entregado para derramar toda su sangre, y que en su muerte y después su resurrección pues lograra precisamente esa vida eterna para todos los que son llamados por Él, responden y están cerca de Él. Y lo más seguro es que esos seguidores, esos 12, esos que estaban alrededor de Él, no entendieron en ese momento lo que en realidad su llamado implicaría. Pero ¿saben qué? Después de que Jesús resucitó, después de que ascendió al cielo, muchos de ellos sí entendieron cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Se dice que la mayoría de los apóstoles fueron abandonados, fueron perseguidos, fueron llevados a la muerte y irónicamente terminaron haciendo la voluntad de Dios de la misma manera que lo hizo Cristo, muriendo por Él. Y pensando en nosotros, quizás hoy nosotros no estamos cerca de Jesús, por lo menos no físicamente. Y esto nos puede llegar a desanimar mucho, sobre todo en esos momentos que seguirlo es duro, que realmente cumplir su voluntad nos llevaría a consecuencias difíciles. Pero ¿saben qué? Tenemos su promesa de que Él no solamente está cerca de nosotros, que no necesitamos tenerlo físicamente cerca de nosotros para poder tener certeza de nuestra salvación, sino que Él vive en nosotros, vive en aquellos que son sus discípulos, aquellos que han sido llamados por Él. En Pablo en Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y esta es la promesa que tenemos, que realmente
¿Cómo podemos saber si somos discípulos que hemos sido llamados por Dios? Pues porque Él vive en nosotros, porque estamos cerca de Él. Nuestra devoción no es una máscara, sino en lo secreto estamos con Él, oramos a Él, queremos conocerlo a Él. Y paradójicamente, si hay una manera física de poder ver si somos sus discípulos, y eso es que hacemos su voluntad, que queremos, que nos nace, que antes no queríamos hacer nada por la voluntad de Dios, solamente nuestra propia voluntad, pero de repente queremos hacerla y queremos que nuestras vidas se alineen a la voluntad de Dios y que no vamos a tomar un trabajo si no primero pensamos cuál es la voluntad de Dios que lo tome. No vamos a entablar una relación romántica, amorosa, sin preguntar, ¿es la voluntad de Dios que esté con esta persona? No vamos a vivir nuestros días por ahí o por allá, sino vamos a decir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús, a quienes ha llamado, quienes han respondido y que están cerca de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, porque hay formas en las que podemos ver si somos tus discípulos. Yo quiero que cada uno de nosotros hoy salga animado a hacer una reflexión en su vida sobre ese llamamiento que ha recibido de Jesús. Que no seamos como esos parientes que no conocían realmente a Jesús, ni como esos maestros de la ley que sabían muchas cosas en su mente, pero realmente no eran de Dios. O la madre y los hermanos de Jesús que buscaban a Jesús bajo sus propios términos. Quiero, Señor, que seamos cada uno de nosotros discípulos que respondemos a ese llamado acercándonos primeramente a ti, y que una vez acercados a ti podamos participar en tu reino y hacer tu voluntad. Y gracias porque no estamos solos, sino que Cristo vive en todo aquel que cree en el sacrificio que hizo en la cruz. Y gracias por eso y porque en un momento más vamos a conmemorarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.